Muy gente que tienen fuerte. cierto delirio de grandeza o que alcanzan ciertos niveles de grandeza, recuérdense que la idolatría está muy asociada a eso. Entonces Exacto. los demonios trabajan con el ego de las personas. Por eso cuando usted ve un creyente, un supuesto creyente o predicador orgulloso, soberbio Dios o mío. vanaglorioso, sépalo automáticamente que ahí hay un espíritu del Sí. diablo. Ay, Dios te bendiga, Dios te guarde. En este día hermoso que Dios nos ha regalado, te enviamos un saludo cordial, un abrazo. Que la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo te acompañe todos los días de tu vida. Amén. Está contigo tu hermana, tu amiga Yesenia Castillo de Lemo. Estamos aquí para traerte una palabra de vida, una palabra de salvación. Por eso, sin más preámbulo, vamos a dejar que el pastor se esté presentando. Bueno, pues gracias, Yesenia, gracias a todas Amén. las personas que con la anuencia de su sintonía, pues siempre siguen este canal. Para mí un gran placer. Amén. Víctor Almanzar les acompaña como ya en otras ocasiones, esperando que lo que tratamos en este lugar a través de este medio sea de bendición para todo aquel que puede vernos y escucharnos. Amén. Ya usted escuchó su nombre, usted lo conoce, usted ha disfrutado de las enseñanzas y sigue disfrutando, porque cada día Dios le da una palabra a este hombre. Este hombre está embarazado de una palabra y esta palabra Él lo comparte contigo. Por eso te pedimos siempre que te suscribas, que le dé me gusta, que le dé like, que comparta, para que otras personas puedan disfrutar de este manjar que hoy tú estás disfrutando. Así que tranquilo, toma tu cuchara, toma tu tenedor y degusta lo que Dios te va a dar en este día. Amén. Bueno, pues queremos seguir hablando de un tema que ya hemos hablado en otras ocasiones, que es enemigos invisibles. Yo sé que es un tema muy amplio Sí. porque el mundo espiritual es mucho más de lo que incluso nosotros podemos conocer. Amén. Y lo que Dios nos revela a nosotros es lo que podemos quizás hablar a través de la palabra, a través de las revelaciones que Dios nos da de manera personal. Sí. Pero hay muchas cosas que la gente ignora y que toda esa ignorancia espiritual, toda esa ignorancia del mundo invisible lleva a que muchas personas hoy estén en caminos incorrectos y estén en situaciones que muchas veces ni siquiera entienden. Y no le entienden porque los enemigos con los que están peleando son invisibles. Entonces, es fácil usted pelear con un enemigo que conoce, con un enemigo que usted lo puede ver, con alguien con el cual usted tiene cierto enfrentamiento. Pero cuando usted no lo ve, cuando usted no lo conoce, cuando usted no sabe cómo opera, cuáles son sus estrategias, cuál es su naturaleza, su origen, entonces se hace como un poco más difícil a la persona obtener la victoria, Sí. realmente. Entonces, nosotros cuando hablamos de enemigos invisibles, yo sé que la gente se va a transportar automáticamente al Sí. mundo de los espíritus, Así es. al mundo de los demonios, al mundo de Satanás, donde Satanás opera, a los aires. Porque cuando vamos a la Biblia, los registros nos enseñan que la guerra principalmente que tenemos con los seres espirituales de maldad se generan en los aires. Amén. Eso es lo que la Biblia establece. Dice que hay un gobierno en los aires, de principados, de potestades, de gobernadores, que es el orden principal del reino de las tinieblas. Principados, potestades y gobernadores que gobiernan territorio, gobiernan naciones y que establecen cierto control sobre ciertas áreas territoriales y sobre ciertas condiciones geográficas. Por ahí empieza el poder de Satanás, porque es un dominio más amplio que el dominio necesariamente terrenal. Así Y es. como él conoce cómo opera el reino de los cielos, él sabe que hay una jerarquía angelical, él sabe también que en esos mismos niveles él puede operar con más eficiencia, vamos a decirlo de esa manera. Y vemos esto en casos como cuando el arcángel se encuentra peleando con el Amén. príncipe de Persia, con el príncipe con ese principado que realmente era un principado en los aires que quería detener, y hablaba también del príncipe de Grecia, hablando de que habían unos gobernadores territoriales en esos lugares y que había un establecimiento en los aires de un poder demoníaco que quiere controlar cosas que suceden espiritualmente, invisiblemente, para traer aquí bendición o traer una revelación o traer un mensaje. Entonces, cuando vemos esa situación de guerra espiritual, que se ha hablado ya mucho de ella, Sí. muchas veces nosotros no entendemos cómo operan los demonios aquí en la tierra, y quizás ahí es donde tenemos que hacer más
énfasis más que en todos los espíritus que manifiesta la palabra y que se manifiestan en la gente: espíritu de mentira, espíritu de confusión, espíritu de idolatría, espíritu de la muerte, espíritu de engaño, espíritu del Señor de la noche, como hablaban en otra ocasión. Todos esos espíritus que incluso yo hacía una correlación en un antiguo video sobre algunos artistas que representaban a veces algunos espíritus demoníacos, que la gente lo asocia como a pacto satánico de ellos. Sin embargo, a veces se hacen las cosas sin hacer un pacto satánico. Hay artistas y personalidades que tienen gran liderazgo en el mundo y que gente que enseña cosas inmorales, antiéticas, anti Dios, incluso anti los valores que enseña la palabra de Dios. Y no necesariamente tienen que hacer un pacto satánico. Cuando un artista, por ejemplo, te canta que es el Señor de la noche, te está haciendo referencia a un espíritu que la Biblia habla, una pestilencia. Te está hablando de una potestad que gobierna las noches, que es el que sale e influye en los jóvenes para que tengan una vida nocturna. La gente que tiene vida nocturna está influenciado por un espíritu que se llama el Señor de la noche. De ahí quizás surge aquella canción de aquel personaje que dice que es mitad hombre, mitad animal, que sin él saberlo, él está haciendo referencia a un espíritu del diablo. O quizás sabiéndolo, porque quizás esta persona tenía conocimiento de esto y quizás lo hizo a para ganar también notoriedad. Porque el que está en el mundo invisible siendo usado por el diablo a veces ni siquiera se da cuenta de todo el mal que hace hasta que vuelve a arrepentirse o hasta que se arrepiente. Wow, muy fuerte. Y entonces empieza a entender toda la maldad que hizo, como he visto testimonio, por ejemplo, de Héctor el Father hablando de que entendía todo ese mal que le había hecho a la gente, a la humanidad, o el mismo Farruko, que es un artista también, hablando de cosas que él entiende, aun cuando gente lo quiera cuestionar, por lo menos le está reconociendo de lo mal que ha hecho, con las cosas que ha hecho, influyendo en la gente y en los jóvenes para ir al vicio de las drogas, a consumir esas pastillas de droga y demás. Entonces, los enemigos invisibles se hacen visibles en estas características. También hay otro que se habla de la cabra, que nosotros también lo mencionamos, y vemos que había una cierta situación, por ejemplo, con Daddy Yankee, que utilizó una cabra en sus últimos conciertos de retiro, y la gente no entiende que no solamente Daddy Yankee la utiliza, se utiliza también en el deporte, en un Marco Jordan, un LeBron James. A veces quieren decir que es la cabra, o ellos dicen que son la cabra, el GOAT, diciendo que ellos son el mejor de todos los tiempos, pero muchas veces ellos no entienden lo que significa el símbolo que están utilizando y lo asocian quizás de manera natural a una característica que quieren mostrarle lo que ellos son como líderes. Y realmente lo que la cabra a nivel espiritual significa es esa persona que quiere estar en el liderazgo, que quiere estar delante. El cabrito, la cabra, es aquel que muestra su fuerza, por eso los cuernos, y muestra que está delante y que lidera. Por eso la gente pinta a través de la historia artísticamente a Satanás como un ser con cuernos. Lo pinta como un ser con cuernos porque se supone que él es el líder, él es el príncipe, es el gobernador de los demonios. Es el que gobierna todos los demonios, el que dirige toda esa esfera del mundo de las tinieblas. Entonces el simbolismo trae esa representación del mundo invisible a lo visible, y la gente a veces no lo asume así. Y a veces quiere decir, esa persona es fanático, porque que alguien use un animal con cuernos, una cabra, eso no significa que él tenga un pacto satánico, no significa que tenga un pacto satánico, pero sí tiene un simbolismo. Y sí, lo que hace da a entender si es satánico o no, porque si el mensaje que lleva es de vivir una vida promiscua, de vivir una vida en las drogas, o de vivir una vida de que yo soy el fuerte, de que yo soy el que estoy adelante cuando tengo tal o cual cosa, como es lo que enseñan esa música urbana principalmente, pues entonces hay una influencia demoníaca. Los jóvenes son influenciados por demonios y no se dan cuenta hoy en el mundo, porque estos demonios toman las personalidades y la transmiten. Y esos jóvenes asumen a ese líder con una personalidad en ellos. Entonces los demonios tienen una personalidad, porque los demonios tienen inteligencia, los demonios tienen voluntad, y los demonios, pues en todo eso que encierran, lo que hacen es que enajenan a la persona para que la personalidad de la persona sea nula y se establezca la personalidad de ese espíritu del diablo que ha sido enviado a ese ser. Entonces vemos gente que lo que son es mentirosos. Es un espíritu de mentira lo que lo posee. Hay otros que son idólatras, es un espíritu de idolatría lo que lo posee. Y así sucesivamente. Entonces, hay otros que lo que hacen es confundir a la gente. Es un espíritu de confusión lo que tienen. Entonces, cada espíritu ejerce una función, pero hay otros que llegan a tener legiones de demonios. Vemos el caso, por ejemplo, que pasó aquí en República Dominicana hace poco, que dicen que un enajenado mental arrojó una piedra y mató
a un joven que iba conduciendo un vehículo. Pero la gente ve el problema de manera social y dice, no, que salud pública tiene que recoger a los indigentes, tiene que trabajar con enajenados mentales. Pero incluso la guerra que tenemos en este mundo invisible, con estos enemigos invisibles, hace que mucha gente actúe de manera inconsciente. O sea, es un poder tal que ejercen las legiones demoníacas, como el caso del endemoniado Gadareno, que llegan a erradicar todo el poder y el control y el dominio propio que puede tener una persona. Y hacer total y absolutamente controlado todo su sistema nervioso, su sistema cognitivo, todo lo que tiene que ver con el ser de la persona para actuar y hacer las cosas y discernir y enfocarse en tal o cual cosa. Entonces vemos a esta gente que vive una vida como si tuviera vacío, como si no supiera dónde está, creando realidades y haciendo cosas que son incoherentes porque ya no son ellos que están obrando, o sea, el ser. Cuando son libertados, entonces vemos que vuelven en sí, dice la Biblia. Sí. ¿Qué es volver en sí? Significa que el yo, el actuar de ese carácter de su alma estaba nulo. Estaba nulo, fue anulado. Entonces, cuando nosotros conocemos el mundo invisible, a estos enemigos invisibles, nosotros podemos tomar medidas, no solamente para nosotros, sino también para que otros puedan ser libertados. Sí, amén, así es. Porque cuando nosotros conocemos con quién peleamos, tenemos una dirección. Entonces, mucha gente no sabe dónde es que se está peleando esta batalla. Esta batalla se pelea en los aires, se pelea en el mundo y se pelea en nosotros mismos, en nuestra carne. Dios. Porque los dardos del enemigo vienen a nuestra vida y nos muestran tentaciones. Sí. Porque no todo el que sigue, por ejemplo, a un líder musical, por poner un ejemplo, que enseña o canta cosas incorrectas, indecorosas, inmorales, quizás siempre lo siguió. Vino la tentación y de repente me gustó eso. Y le abrí la puerta a eso. Y entró a mi corazón y entró a mi vida y empecé a seguirlo y empecé a ser como él y de repente estoy viviendo la misma vida que las canciones me promueven. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que entenderla en esa medida. Entonces, cuando yo conozco el mundo espiritual, pasa lo que pasaba con Jesús, que ya cuando alguien le decía algo pareciendo que era bueno, como Pedro, ay, que no te acontezca eso a ti, que no tengas tú que sufrir y padecer, ir a la cruz y morir. Jesús le podía decir, apártate de mí, Satanás. Sí. Porque Jesús podía ver ese mundo de lo invisible, al enemigo invisible, tratando de detener el propósito de Dios. Oh, muy fuerte. ¿Y cómo usted siendo cristiano, usted va a dedicar tanto tiempo a la iglesia? ¿Y cómo usted siendo cristiano no va a tener tiempo para compartir con los amigos, para ir a un cumpleaños, para ir a una fiesta? ¿Por qué usted nada más quiere estar metido en la iglesia? ¿Y cómo es que usted se va a meter a orar y ayunar y tantos días y hacer tal o cual cosa? La gente no puede entender el mundo espiritual porque es invisible. Entonces, el que conoce el mundo invisible sabe que está peleando una batalla. Que esto no es de que si yo quiero pelear o no. Es que el evangelio se trata de que usted está dentro de una batalla espiritual. Sí. Que la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, el que logre vencer, es el que va a obtener la salvación y la vida eterna. O sea, estamos en una batalla espiritual y no podemos ignorarla. Porque uno de los grandes beneficios de Satanás es que la gente lo ignore. Lo ignore, así es. Y entonces ahí es donde el apóstol Pablo dice que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. O sea, que el diablo maquina y que el diablo opera a nivel espiritual. La gente dice, ¿quién es el diablo? El diablo es un ser espiritual, es un ser invisible. Y usted dirá, bueno, pero el diablo no puede tener dominio en todas las personas, pero tiene agentes y demonios. Y demonios. Tiene mensajeros de Satanás, dice la Biblia. Tiene y él delega espíritus destructores que van y entran a naciones y destruyen. Entran en una persona y quizá de esa persona trae una destrucción. Y podemos poner ejemplos como el de Hitler o de otros dictadores o personalidades que han causado incluso hasta guerras, que han muerto millones de personas. Y la gente no sabe que hay una deidad, que hay un ser espiritual que está operando en esas situaciones. Ese ser espiritual que es invisible puede ser de cualquiera de los espíritus que toman la personalidad y hacen que la persona actúe no como debe ni como se tiene que actuar, sino como Satanás quiere que actúe. Para su despropósito, porque Satanás no hay propósito, sino despropósito. O sea, es todo lo que lleva a la destrucción, todo lo que lleva al fracaso, todo lo que lleva a que el hombre vaya en deprimento de sí mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de los demonios, la gente no sabe lo que es un demonio. El demonio tiene inteligencia, el demonio tiene voluntad, el demonio tiene emociones. Y la Biblia lo registra. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. El creer tiene que ver con intelecto.
Sí. El temblar tiene que ver con emociones. La Biblia dice que los demonios se van y regresan con otros más. Sí. Eso es voluntad. Voluntad. Si usted va y viene, tiene cierta libertad para moverse. Entonces, el demonio tiene una personalidad. Entonces, cuando entra en el ser humano y lo posee, lo que anula es la personalidad de la gente y entonces toma el alma y ellos controlan. Dios. Entonces, por eso hay gente que está de continuamente hacia el mal. Y los pensamientos del hombre, dice el Señor, son de continuo al mal cuando son poseídos por el espíritu del diablo y por los demonios. Cuando no aceptamos al Señor Jesucristo, no tenemos cómo enfrentar esos demonios. Así. Entonces, la gente que no tiene el Espíritu de Dios está indefenso en ese mundo invisible. Entonces, los enemigos invisibles, usted dirá, ¿cómo me afectan a mí? Lo afectan en su familia, lo afectan en su finanza, lo afectan en su relación con las demás personas, lo afectan en su congregación, lo afectan en diferentes niveles, porque incluso en las iglesias muchas veces puede haber personas influenciados por demonios, gobernados por demonios, y ni siquiera la gente que está alrededor de ellos se da cuenta. Se da cuenta, así es. Los pecados ocultos que la Biblia habla, gente que vive pecando oculto, que no muestra su pecado, que están en la iglesia y están en fornicación a veces, Sí. en pornografía, a veces en vicios. Yo he conocido personas en congregaciones que van a la iglesia y cuando salen tienen que irse a fumar 2 cajetillas de cigarrillos. Sí. En vicios. Sí. O beberse 2 potes de alcohol. Así es. Y son bebedores y están en la iglesia y a veces, Están en la iglesia. y a veces nadie lo sabe. Escuchen lo que le estoy diciendo. Entonces, que viven en fornicación, en adulterio a veces, oculto. Y hasta que no sale a la luz, la gente no lo sabe. Dios. O sea, están poseídos por un espíritu, porque hay una guerra invisible. La gente no lo ve, pero de repente Dios envía a la iglesia, a un profeta, a un predicador, a alguien que tiene revelación y dice, aquí está sucediendo tal o cual situación. Personas a veces que suben al altar. Sí. Porque estamos peleando una batalla invisible. Y cuando Satanás logra esto, muchas veces crea una inoperancia en la congregación. Porque hay una oposición. Cuando Dios. estamos batallando con los espíritus inmundos y la misma persona que supuestamente está peleando la batalla puede tener un espíritu inmundo en su vida, entonces está siendo parte del enemigo. Así es. Está siendo parte de la contraposición a las cosas de Dios. Entonces tenemos que entender lo que es el demonio, tenemos que entender lo que es un espíritu inmundo, tenemos que entender lo que son los ángeles caídos y todo esto son enemigos invisibles. Amén. Los espíritus inmundos son los mismos demonios porque no son parte del mundo, sino que ellos operan alrededor, pero también pueden entrar en los cuerpos y ahí es donde se materializan o se convierten en lo que se conoce como demonio. Así es. Yo decía que la palabra demonio viene del griego daimon, que lo que significa es genio. Y también su raíz da a entender inteligencia o inteligente. Esto no quiere decir que porque usted sea inteligente es un demonio, para que no vaya a malinterpretarlo. Porque en el origen del griego la palabra no estaba simbolizada o significada como un ser maligno, sino en la connotación de lo que significa la palabra. Exacto. Pero cuando vemos los demonios, los espíritus del mal, del diablo, sí podemos ver que son inteligentes. Son inteligentes, sí podemos ver que a veces son hasta genios. Y cuando están en personas, incluso esas personas pueden aparentar que son inteligentes y que son genios. Así incluso pueden engañar a las personas y la gente no se da cuenta que es el diablo que está operando en esa persona. Así es. Y hablo de políticos, hablo de líderes, hablo de artistas, hablo de un sinnúmero de personas, deportistas, que son poseídos por espíritus del diablo y tienen éxito. Escuche lo que estoy diciendo. Así es. Para que usted no vaya a creer que los exitosos y los prosperados y los que están siempre en popa son los creyentes. Sí, Sin embargo, cuando usted ve que los impíos prosperan más que los creyentes, sepa que hay unos demonios que son muy sagaces, que son muy inteligentes, incluso más sagaces que los hijos de la luz. Así es, y lo dice la palabra. Porque utilizan el engaño y la maldad para realizar sus objetivos. Y muchas veces logran sus objetivos, aunque sean malos. Así es. Y Dios lo permite y nos muestra cómo opera ese mundo invisible. Entonces, cuando vemos personas que prosperan en base a ciertas condiciones que tienen, no necesariamente son personas que son bendecidas. Pues la gente cree que todo lo material es bendición, sino que son personas a veces poseídas. Gente que tienen cierto delirio de grandeza o que alcanzan ciertos niveles de grandeza. Recuérdense que la idolatría está muy asociada a eso. Entonces los demonios trabajan con el ego de las personas. Por eso cuando usted ve un creyente o un supuesto creyente o predicador orgulloso, soberbio o vanaglorioso,
sépalo automáticamente que ahí hay un espíritu del diablo. Ahí está Chanito. Y no tío. importa si le predica a multitudes. Por eso es que cuando llegan allá al cielo, en una ocasión el Señor le dice, apartado de mí, hacedores de maldad. Sí. Porque hay una serie de personalidades, incluso dentro de el mundo cristiano, o que se venden como creyentes, que son poseídos por demonios y tienen liderazgo, vestidos como ángeles de luz, Dios mío. siendo poseídos por demonios en su personalidad. Esto es así. El ego, el orgullo, la soberbia, la vanidad, la arrogancia, que usted puede ver en personalidades que supuestamente le sirven a Dios, da a entender que eso es una señal de que en el mundo invisible hay enemigos que lo tienen atrapado. Jesús lo que decía era, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sí, esto es así, pastor. ¿Sabes qué? Que yo digo que nosotros, digo nosotros porque yo sé que usted es un pastor, usted es un líder. Las personas que tienen liderazgo y aún los que no tienen liderazgo deben siempre de pedirle al Señor que nos dé descendimiento de espíritu. Porque muchas veces hay muchas cosas que suceden dentro de las congregaciones. Es porque hay personas que están prácticamente como el sacerdote Elí, que ya tienen los ojos espirituales, lo tienen ya tapados, ya están ciegos, tanto físico como espiritual. Pero ahora mismo estamos viendo más personas con ceguera espiritual que física. Porque si yo tengo problemas en la vista, yo voy a ir a un hospital, a un oftalmólogo, y voy a tratar de buscar la manera. Pero cuando es algo espiritual, mira, yo digo que la cosa espiritual es tan fuerte que muchas veces nosotros como que nos descuidamos tanto. Usted hablaba ahorita y decía que hay personas que están dentro de la congregación y están usando todavía vicios. Y eso me llevó a la mente, como una vez estaba el pastor predicando, que él decía que había alguien que se congregaba allá en la iglesia. No era bautizado ni nada, pero estaba en la iglesia y se había convertido. Y de repente el Espíritu Santo toma al pastor y dice, síguete metiéndote tu droga, sigue que yo te estoy viendo. Entonces la persona que estaba haciendo eso miró a otro, que el otro también sabía, y yo dije, wow, por aquí son unos chismosos, parece como que me vieron y se lo dijeron al pastor, porque el pastor nadie le había dicho. Es que Dios revela. Mira, Dios revela. En una ocasión, voy a decir esto porque Dios me lo trae a colación. Amén. No será antiético porque no voy a mencionar nombres. Así es. En una ocasión Dios me dio una revelación y me dice que le haga una carta a una miembro de la iglesia para que se vaya a otra iglesia. Dios. Una miembro que yo la quería mucho, parte de la congregación desde el principio. Y yo no obedecí. Dios. Escuche lo que estoy diciendo para que usted conozca lo que es el mundo de lo invisible y los enemigos invisibles que operan y que usted a veces están dentro de la iglesia y a veces usted ni siquiera tiene la revelación concreta de lo que está sucediendo. Así es. Porque cuando Dios me está diciendo esto era porque había una situación con la persona. Yo digo, pero una carta para que se vaya de la iglesia, o sea, es algo difícil usted decirle a un hermano. Muy difícil. Es algo, mire, esto es una carta para que usted se congregue en otro sitio. Es como si fuera una expulsión prácticamente. Exacto. Entonces, si yo no le doy un motivo de la expulsión, humanamente sería irrazonable quizás. Pero espiritualmente había una situación. Entonces, yo no le hice la carta a la hermana y sucedió algo. La hermana estaba en una situación de fornicación. Dios. Y en esa situación de fornicación, la persona con la que estaba surgió un comentario de que tenía una enfermedad. Dios. Y como surgió el comentario de la enfermedad, entonces ella entró en una preocupación. Ay. Y salió a la luz el pecado. Dios entonces mío. ella decidió hablarlo, ella decidió decirlo. Pero había una situación que se dio, que Dios permitió para que se mostrara el pecado. Amén. Me parece que no era verdad. O sea, la persona no estaba enferma de SIDA, nada de eso, pero Dios lo permitió. Surgió el comentario, surgió la situación. Dios mío. Y la persona entonces se sintió tan consternada por el pecado porque dijo, bueno, esto tiene que ser un castigo por lo que estoy haciendo, Dios. Estando en la iglesia y vendiéndome como que estoy bien y todo el mundo me acepta como que soy parte de la congregación sin problema. Sin embargo, estoy haciendo una oposición en el mundo invisible. Dios. Entonces, el enemigo es muy astuto, pero hay revelación de Dios también.
Y eso yo no lo pongo en ninguna duda, porque Amén. automáticamente sucedió eso. Y dije, wow, por eso era que el Señor me estaba diciendo que le diera la carta. Porque Dios me estaba diciendo hay una situación con ella. Y quizás si yo hubiese tenido la sabiduría que tengo hoy, porque hace mucho tiempo de eso, y quizás Exacto. me faltaba madurez. Exacto. Quizás con la madurez que he seguido obteniendo a nivel espiritual, yo me hubiera sentado a hablar con esa persona, a ver qué pasaba con su vida. Y quizás podría salir el pecado a la luz. Pero me han sucedido en el pastorado varias situaciones que Dios me revela cosas de manera indirecta con hermanos, que luego salen a la luz. Salen a la luz. Y que Dios la muestra para que se vea y se entienda que tenemos una guerra en un mundo invisible que ignoramos. Que estamos ignorando que hay gente con nosotros que están supuestamente peleando con nosotros y no son de nosotros. Santo. No son de nosotros, porque Sí, lamentablemente cuando usted está reincidiendo en el pecado, está haciendo el pecado sabiendo que está pecando y lo hace voluntariamente, usted deja de ser parte de los hijos de Dios. No importa lo tanto que yo lo quiera, porque en Dios no se trata de sentimentalismo. Yo siempre Así digo es. esto. La gente cree que el carácter de Dios es un carácter sentimental. Dios es un Dios justo y perfecto y santo. Perfecto, así es. Entonces eso hace que su carácter sea a sí mismo. Entonces Dios no va a juzgar de que, ay, que este es mi hijo, que este es mi hermano, que este es mi amiga. Cuando usted está mal y Dios se lo va a hacer entender para que usted pueda salvarse. Entonces así mismo debemos de trabajar nosotros. Si alguien no está correctamente, yo te voy a corregir, yo te voy a decir lo que está mal. Eso no significa que yo sea el que esté bien y que yo sea el santo de los santos, sino que Dios me llama a mí a pelear esta guerra con el mundo invisible en todos los niveles. Claro. Porque no solamente en los aires, en los aires yo la peleo en la oración. Amén. Cuando yo estoy en la oración, los ángeles de Jehová, los arcángeles están peleando para que esa petición, para que esa bendición, para que ese propósito baje, descienda y termine de cumplirse en mi vida y en la esfera terrenal. Lo que pasaba con Daniel. Pero eso es en los aires. Pero hay otra batalla que se pelea en el mundo, Amén. que es la influencia. Todo el orden mundial que vemos de gobierno, en todos los sentidos y en todos los niveles, tanto político, militar, religioso, todo el gobierno mundial que se mueve en la esfera económica también, se mueven los espíritus del diablo. Sí es. Y esos espíritus del diablo, por ejemplo, podemos hablar en lo económico de Mamón, ¿cuál es Mamón? El dios de las riquezas El Dios de la injustas. riqueza. Entonces, opera en la gente y lo vemos. La gente que ama la codicia, la avaricia, Así es. que va detrás, se aferra a las cosas materiales. Entonces, todas las esferas se está peleando esta guerra en este mundo invisible que afecta a nuestra economía, afecta a nuestra salud, afecta a nuestra condición social. Porque también son espíritus que traen enfermedades y la Biblia habla de que hay enfermedades que vienen por el pecado. Por el pecado. Sí es. Si usted se pone a manipular moléculas y algunas cosas en un laboratorio y de repente de ahí sale un virus, usted manipulando esto, alterando cosas que Dios no lo mandó a alterar, que Dios no lo mandó a procesar, Santo. y de repente usted está creando una arma biológica, como en algunos países ha sucedido, Sí. que han creado armas biológicas para atacar a enemigos en guerra. Ya eso está mostrando que el enemigo invisible también puede operar en contra de la salud y lo hace. Sí. Y hemos tenido enfermedades y situaciones por cosas demoníacas, por demonios y por Sí. espíritus del diablo. Entonces, en el mundo tenemos otra batalla. Cuando yo sé que la batalla que tengo en el mundo también la estoy peleando, entonces yo puedo ver como veía Jesús. Amén. Ver al enemigo en que esté cerca de mí. Ver al traicionero en que esté al lado mío. Así es. Ver al diablo donde los demás no lo ven, pero también los demonios y el diablo va a ver al hombre y a la mujer de Dios, Eso que era es lo que así. pasaba con Jesús. Cuando nosotros empezamos a pelear este mundo, esta batalla en el mundo espiritual, en el mundo invisible, los demonios también nos conocen, porque estamos haciéndole frente. Estamos en el contraataque contra él. Amén. No solamente somos pasivos. Yo hablaba de la espada que se utiliza en la armadura que Dios nos da para pelear la batalla en el mundo Amén, espiritual. así es. La Biblia dice que nuestras armas son poderosas para la destrucción de fortaleza, para derribar argumentos. Entonces, Aleluya. cuando hablamos del problema en nosotros, más allá de los aires, más allá del mundo, entonces en nosotros hay un problema de argumentación en el cerebro, en la mente. La gente tiene la mente cautiva. Sí. Entonces, ¿cómo nosotros derribamos los argumentos que hay en la mente de gente que no conoce la verdad, que no tiene el espíritu de verdad, que no conoce la palabra, que no conoce a Dios, que están siendo usados en este mundo invisible por esos demonios, por esos espíritus del diablo? Es Amén. cuando hacemos la guerra con la palabra, porque Amén. entonces la palabra no solamente infringe el ataque, infringe la ofensiva, sino que también sirve de defensiva, ambas cosas. Y por eso podemos defendernos de Satanás con la palabra, pero también podemos atacarlo
con la misma La palabra. misma palabra. Cuando sí. usted sale a predicar, cuando usted sale a pregonar, cuando usted enseña la palabra, cuando usted instruye en la palabra, usted está haciéndole frente a esos enemigos invisibles. Porque mucha gente está encadenada allá afuera y ni siquiera lo sabe. Sí, Está ignorante del mundo espiritual. Y cuando se da cuenta que la depresión que tiene es porque viene en espíritu del diablo, que eso no es de Dios, usted no me puede decir a mí que usted es un creyente y que esté en depresión. Está en depresión. Eso es un espíritu del diablo que trae confusión a su vida. Y ese espíritu de confusión lo lleva a usted a no encontrarle sentido a las cosas, a perder la voluntad, la fuerza, el deseo por hacer las cosas. Se llama espíritu de confusión. Y ese espíritu viene a traer eso en su vida. Y la gente entonces su mente se bloquea. Y llega un momento hasta que se suicida. Sí. Entonces es operando el diablo para la destrucción, porque entonces viene también espíritu de destrucción y destruye la vida del ser humano. Entonces tenemos que entender, porque muchas veces la gente ve espíritu donde no lo hay también. Sí. Y vemos creyentes Sí, reprendiendo y atando y haciendo muchísimas cosas con cosas que ni siquiera existen. A veces sin tener revelación y sin tener conocimiento bíblico, usted lo ve hablando de demonios o de entidades demoníacas que no son conocen. inventadas. Hay una serie de espíritus. Y la Biblia dice que hay legiones de demonios. O sea, que hay demonios incontables, porque una legión era de 5,000 a 6,000 demonios. Pero hay tantos demonios al servicio de Satanás que son incontables para nosotros. Cuando la Biblia dice que la tercera parte de los ángeles se fueron con Satanás, está hablando de millones de ángeles. Dios mío. Millones de ángeles. Y eso es mucho para Mucho, contarlo. claro. Entonces, cuando hablamos de espíritu, hay muchos que ni siquiera van a operar nunca, que están ahí atados porque tienen una potencia y un poder que Dios no lo deja actuar. Dios mío. La gente Que no si lo sabe. dejara, La gente, ay, no, Dios, la gente padre. no sabe eso. Entonces, hay cosas que Dios permite, pero hay cosas que Dios nos muestra para que conozcamos el mundo de lo invisible, el mundo espiritual. El mundo invisible es más real que el mundo visible. Sí. Todo lo que nosotros vemos viene de ese mundo que no se ve. El problema de nosotros es que el ser humano cree por lo que ve. Usted hablaba ahorita de la vista y hablaba de lo que la gente no puede ver. La ceguera espiritual es más fuerte que la ceguera física. Sí, así es. En una ocasión la mujer de Jeroboam fue donde el profeta. Santo, me quitó la palabra. Y fue... No, es que estamos en el espíritu. Estamos en el espíritu. No fue que le quité la palabra. Hay una conexión, hermano. Yo he aprendido eso. Aleluya. Y la mujer de Jeroboam va disfrazada donde el profeta. Y cuando va disfrazada, desde que llega a la puerta, el profeta le dice, dime, ¿por qué viene disfrazada la mujer de Jeroboam? Aleluya. ¿Con qué ojos la vio el profeta? Sí. ¿Con qué oídos escuchaba Eliseo lo que hablaban a grande distancia los enemigos? Ey, muy fuerte. Entonces, cuando nosotros entramos a ese mundo espiritual, vamos a ver que en el mundo invisible hay un alcance más allá de lo que nosotros humanamente percibimos. Así es. Que Satanás opera a grande distancia a través de sus espíritus y sus demonios, que tiene comunicación y que realiza cosas. Pero que asimismo nosotros también, porque hay que entrar en esa parte, tenemos ángeles que están con nosotros. Amén. La Biblia habla de ángeles que protegen al creyente, que protegen al ser humano aún sin ser creyente. Ahí hay mucha gente allá afuera que no ha muerto todavía porque hay ángeles de Dios asignados a su vida. Así es. Y no saben que cuando Dios lo libró de la muerte en un accidente, que Dios lo libró de la muerte cuando se iba a suicidar o cuando un enemigo lo iba a matar, es porque hay un propósito de Dios que todavía no se ha cumplido en su vida y que el ángel de Jehová encaquilló esa pistola. Dios mío. En una ocasión a mí me iban a mandar a matar por un problema que tenía con una persona de deuda. Iba a contratar un sicario para asesinarme. Dios. Y lo que él no sabe es que no fue él ni la persona que no pudo matarme, es que Dios tenía un propósito conmigo. Así es. Y hay cosas que a mí me han pasado en mi vida, que yo he visto a los ángeles de Jehová defendiéndome. Estas son cosas personales, quizás la gente cree si quiere creerlo. Yo siempre digo que los testimonios usted lo puede aceptar o no, cuando la gente dice algo, porque yo mismo soy un poco receptivo y escéptico con algunos testimonios, porque a veces veo una cierta invención. Invención, sí. Pero yo he vivido Sí. cosas que yo puedo hablar porque le he vivido. Y los ángeles de Jehová acampan del que le teme y lo Lo defienden. defienden. Los ángeles de Jehová nos protegen en cualquier situación y en cualquier circunstancia. Y usted no tiene que verlo. Hay gente que a veces dice que se le presentaron personas en un hospital y que lo ayudaron y que aquello. Y mayormente la gente cuando están en ciertas condiciones entre la vida y la muerte o en hospital y en ciertas situaciones, ven personalidades que luego creen o piensan que eran ángeles. Exacto. Los ángeles también toman parte teofánica, se hacen como figuras personas. Sí. La Biblia los registra, que pueden aparecer como si fuesen personas. Amén. Como en el caso de los que llegaron a la casa de Lot. Exacto. Y en otros casos también. O sea, los ángeles de Jehová pueden tomar forma de persona. Pero también hay ángeles del diablo, que no son los demonios, que son otro nivel de ángeles caídos, que pueden personificársele a la gente. Sí, así es. Que pueden aparecerle a la gente.
Los espíritus de la muerte, por ejemplo, son espíritus que toman forma como si fueran personas que han muerto. Sí. Y cuando los hechiceros y los brujos invocan, creen que vino de que el familiar, y la gente cree por eso, Sí. porque la gente está viendo a alguien o está escuchando a alguien con la misma voz de su ser querido y es un demonio. Sí. Y es un espíritu del diablo que tiene una inteligencia más allá de del nivel humano, que puede mostrarse, incluso imitar la voz y hablar igual que cualquiera de nosotros. Dios mío, así es. La gente ignora el poder espiritual y el poder de los demonios y el mundo de lo invisible, que es real y que tiene una explicación bíblica. La Biblia habla de todo ese tipo de temas, de todos. Igual que de la idolatría. La gente cree que le está sirviendo a Dios. Y la gente va a los lugares altos, la gente va a los altares y le lleva ofrenda y le lleva sacrificio y le lleva un buey, le prende un velón. Pero al final de cuentas, lo que está sirviéndole es a un ídolo. Y ese ídolo, el trasfondo es un espíritu de idolatría. Un espíritu de idolatría que lo que quiere es confundir a la gente para que no ponga la fe en el Dios verdadero, que la Biblia dice que es invisible. Y como es invisible, usted no puede ver una imagen de él ni de nada que se parezca a él. Así es. Pero tampoco puede ver una imagen de nada que le sirva a él, porque eso también es idolatría. Amén. No hay ningún santo que esté llamado a recibir adoración, ni veneración, ni nada de eso. Nada de eso. Entonces, cuando a usted lo engañan de esa manera, muchas veces la gente va a donde hechiceros o brujos. Dice, no, porque él trabaja con magia blanca. La magia blanca y la magia negra en el mundo de lo invisible, en estos enemigos invisibles que estamos hablando, es lo mismo. Es el diablo con diferentes características de operación. El diablo disfrazado. Y usted va donde ese brujo, donde ese adivino, donde ese agorero, y de repente cuando usted llega tiene un velón blanco, tiene una copa de agua limpia, Sí. tiene incluso hasta la Biblia, ahí puede tenerla y es un hijo del diablo, Así es. operando para el diablo. Esto Y usted es va así. con buenos deseos. ¿Y qué le va a revelar él? El espíritu de la fortuna. El diablo tiene un espíritu para la suerte, supuesta suerte que no existe. Que no existe. Y cuando así usted es. va allá, le dice que tiene un viaje, que tiene un negocio que va a ir por ahí, que va a ser feliz, y todo lo demás del cuento de hadas que el diablo le quiere mostrar a la gente. Ese viaje nunca se queda. Porque Ni esa maleta. el objetivo es una cautividad Dios, de es así. su mente. Oiga, el poder del mundo de lo invisible es tan terrible que los demonios pueden revelarle al adivino cosas que son verdaderas. En una ocasión, yo estoy hablando mucho de mí porque he tenido algunas experiencias. Sí. Yo no era creyente. Un amigo mío fue donde una supuesta adivina, bruja de magia blanca. Es el mejor amigo mío, esa persona. O sea, nos tratamos más que hermanos y siempre hemos tenido esa cercanía. Amén. Y cuando él fue allá, a donde esa persona, yo nunca creía en esos asuntos, o sea, en el sentido de ir y mi familia siempre fue una familia católica, etcétera. O sea, no era proclive a la hechicería ni a la brujería. Amén. La supuesta adivina o bruja le dice, tú tienes un solo amigo y se llama Víctor. Ay. Cuando ese amigo mío me cuenta, porque como somos buenos amigos, él me contaba todo lo que sucedía. Entre él y yo no había secreto, éramos muy cercanos. Ahora estamos un poquito más distanciados porque cuando yo vine al evangelio, él era cristiano y se descarrió. Entonces yo vine al evangelio y entonces él salió. Y ahí tenemos entonces una disparidad y ya no nos relacionamos tanto, pero siempre teníamos esa cercanía. Y cuando él me dijo eso, yo dije, yo quiero ir allá. Yo no fui para consultarme, yo fui para saber y ver si era verdad que ella tenía el conocimiento de ese poder tal para saber quién era yo, aun cuando yo no estaba ahí o él no me mencionó. Santo. Fui con mi vela blanca, había que llevar una vela blanca y hago mi fila y voy donde la mujer porque había muchísima gente. Y la mujer empieza a decirme muchísimas cosas que ninguna se han cumplido en mi vida. Porque nunca me dijo que yo iba a ser pastor, nunca me dijo lo que yo iba a hacer a nivel espiritual, ni siquiera familiar, y todas esas bendiciones que Dios me ha dado, ya ni siquiera cerca de ella estaba. Así es. Sí me habló de negocios, sí me habló de muchísimas cosas que lo que han sido es partes negativas en mi vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer el mundo invisible, más allá de que nos contaron, sino de tener experiencia, vamos a ver que no estamos peleando una batalla con seres insignificantes, son seres poderosos. Y muy poderoso. Entonces, cuando ignoramos eso, hay gente que ignora su existencia o quiere ignorarla, y eso es un error en la guerra. Tú no puedes ignorar que el enemigo está ahí y que está enfrentándote. Así es. Nosotros tenemos que saber dónde peleamos. Eso también es otra ignorancia cuando creemos que los demonios no pueden poseer personas o no pueden aparecerse como una imagen. Eso es una ignorancia que nos lleva a sucumbir delante de ellos. Incluso que puede estar en un supuesto hermano con nosotros en la congregación. Todo eso tiene que enseñarnos a nosotros a abrir los ojos espirituales. Amén. Para poder pelear esta batalla.
Entonces, cuando yo empiezo a ver el mundo de lo invisible, el mundo espiritual desde el punto de vista teológico, yo empiezo a entender que yo tengo las armas y tengo los recursos para pelear esa batalla. Así es. Que yo tengo conmigo los ángeles de Jehová, pero que también tengo la armadura que me permite enfrentarme a esos demonios. Entonces ya toda la mentira del diablo conmigo no funciona. Entonces, ¿qué hace el diablo para enredar a los creyentes? Entra a las congregaciones, porque ya no puede engañarlo con lo que engaña el mundo. Así es. Porque es muy obvio. Entonces, ¿qué hace? Se mete en supuesto creyente o utiliza gente, engañadores, para que entren como creyentes y entonces engañarlos desde adentro. Así es. Y eso es uno de los últimos recursos del diablo, la apostasía. Por eso la Biblia habla de espíritus engañadores y de doctrina de demonios. Cuando se habla de doctrina de demonios, conociendo esta guerra espiritual invisible, tenemos que saber a qué se refiere. La doctrina de demonios se dan en congregación, hermano, para que usted tenga una idea. Se dan fuera, pero también dentro, porque hay muchas doctrinas de demonios que enseñan a la gente a seguir muchísimas creencias que no son cristianas. No son cristianas. Pero hay una doctrina de demonios que se da dentro de las congregaciones. Sí. Y la gente tergiversa la palabra y la cambia, y la gente sigue esos lineamientos porque se siente cómodo. Así es. Se siente cómodo cuando le predican un evangelio live, cuando le predican un evangelio que nada es nada, cuando le predican un evangelio que usted va a ser más que bendecido, prosperado, prosperidad. Cuando le predican un evangelio humanista y cómodo, la gente se siente muy bien. Ahora, el verdadero evangelio que enseña el espíritu de la verdad no es tan cómodo, porque es un evangelio donde se sufre, porque la Biblia dice que nosotros tendremos aflicciones, pero lo que tenemos es que confiar. Que es un evangelio donde se pelea con el diablo y la Biblia dice que tenemos que resistirlo, pero también es un evangelio donde hay que someterse a Dios. Amén. Es un evangelio también donde usted tiene que ser una nueva criatura. Entonces hay una serie de cosas que el evangelio enseña que no tiene nada que ver con el humanismo, con las cosas del mundo que quieren entrar a muchas enseñanzas y doctrinas erróneas. Sí. Entonces esas doctrinas de demonio, hay que saber que no son los demonios en sí, literalmente, que se presentan, no es un ser que va a venir ahí a enseñarnos, sino que es en personas que van a mostrarse como personas de bien y que van a tener una personalidad demoníaca porque van a querer hacer cosas sin ser Dios que lo instruyó a hacerlas y sin ser la palabra lo que están haciendo conforme a ella. Así es. Me acuerdo que en estos días fuera de cámara estábamos hablando y yo le comentaba que yo le decía a alguien que Satanás es espíritu, pero Satanás para manifestarse tiene que buscar un cuerpo para él hacer lo que él quiera hacer. Siempre él toma un cuerpo para usar ese cuerpo, usar esa persona. Al cambio nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces nosotros somos espíritu, pero tenemos un cuerpo asignado. Dios nos asignó ese cuerpo y ese espíritu usa ese cuerpo para hacer lo que tenga que hacer. Entonces nosotros tenemos ese privilegio que Satanás no tiene. Satanás tiene que buscar un cuerpo para él hacer lo que él quiera hacer, pero ya nosotros tenemos ese cuerpo asignado. Pasa que nosotros no valoramos o no entendemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces el enemigo no es que se va a aparecer, como te decía ahorita, que va a entrar, ahí estoy yo, voy a meter esta doctrina, va a buscar un cuerpo y va a utilizar ese cuerpo para entonces ese cuerpo hacer el trabajo que el enemigo quiere hacer. Lo que pasa es que nosotros estamos tan desenfocados de las cosas espirituales, de las cosas de Dios, de las cosas que tenemos que en verdad que tenemos que estar. Porque somos nuevas criaturas, nosotros ya estamos en Cristo. Entonces nosotros tenemos que hacer el trabajo. Yo le decía al Señor en un día, yo quiero todo lo que pertenece al reino. Porque este mundo, yo estoy en este mundo, camino en este mundo, pero no soy de este mundo. Entonces, por ende, las cosas de este mundo, y no es que no voy a utilizar una casa porque tengo que tenerlo, no es que no voy a comer, no es que no me voy a bañar, porque todo eso está en el mundo, pero no pertenezco a este mundo. Yo soy peregrino y extranjero en este mundo. Pero nosotros estamos más enfocados en las cosas de este mundo y nos estamos olvidando de las cosas celestiales. Nos estamos olvidando que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos abra los ojos espirituales para ver cada día más. Pero el mundo está como, o la iglesia está tan desenfocada. Y por eso es que el enemigo nos está engañando aún dentro de la iglesia. Claro, ¿qué fue lo que Jesús vino a predicar? El reino de los cielos se ha acercado a la tierra. En una ocasión Jesús le decía aquí que el reino está entre ustedes. La gente, estando el reino entre ellos, no lo veían. No lo veían. No lo podían ver. O sea, el reino de Dios significa un gobierno teocrático de Dios, donde Dios establece su orden y su poder
y su manifestación. Cuando yo estoy dentro de ese reino de Dios, el enemigo va a tratar de atacarme, va a tratar de conquistar, Así es. pero no podrá. Entonces, el reino de las tinieblas es otro reino establecido por Satanás. Exacto. Y ese reino de las tinieblas se hace invisible a nuestros ojos cuando nosotros no entendemos el mundo de lo invisible. No entendemos que estamos peleando y que tenemos que seguir peleando. Usted dice que estamos aquí de paso. Nosotros somos seres espirituales. Sí. El origen de la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios que la Biblia establece no es un ser carnal. Por eso Jesús se muestra como el segundo Adán. Dice que como hemos traído la primera imagen, la del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Dios mío. Porque primero es la carne, lo humano, y luego viene lo espiritual. ¿Qué pasa con el que está endemoniado allá afuera? El que está endemoniado allá afuera es un animal inteligente. Escuche lo que estoy diciendo. Es un demonio en un cuerpo animal. Simple y llanamente. Y por eso puede actuar con conocimiento de algunas cosas, con cierta no sabiduría, sino con conocimiento para hacer las cosas y que le salgan bien algunas cosas y engañar a otros. Pero el creyente deja de ser un hombre adánico para ser un hombre celestial, que es la imagen y la semejanza en Jesús, para la cual fuimos creados. Dice que fuimos hechuras suyas creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces, cuando yo tengo la imagen del celestial, el celestial no operaba en la carne. Jesús, su operación aquí en la tierra no fue en la carne. Jesús se humanizó y se materializó para ocupar nuestro lugar en la muerte por el pecado. Pero Jesús operaba en el espíritu. Lo que la gente ve y dice, wow, pero era el mismo Dios. Jesús era 100% Dios. Es un hombre lleno del espíritu de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere en nosotros? Entonces, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, rebosados, no solamente que tenemos el Espíritu Santo, sino que estamos rebosados del Espíritu Santo, que es lo que la Biblia quiere. Cuando habla de llenura es de rebosamiento, o sea, de que no haya espacio vacío, ninguna brecha para que Satanás entre, para que entren espíritus del diablo. Cuando usted está completamente lleno, no hay espacio para nada más. Y eso es lo que Jesús hace en nosotros. Entonces, Jesús viene a mostrarnos a nosotros que esto no es con espada, que no es con jabalina, que esto no es con fuerza humana, que esta batalla, porque si hubiese sido así, él dice, yo traigo una legión de ángeles. Así es. ¿Tú crees que yo no puedo llamar una legión de ángeles ahora mismo para que peleen por mí? Sí, yo puedo hacerlo. Pero mi reino no es de este mundo. Este mundo físico es una forma de Dios mostrarnos de manera tangible y material lo que Él es en la parte invisible y espiritual. Entonces, cuando nosotros conocemos el mundo de lo invisible y los enemigos invisibles, conocemos el terreno donde peleamos, el enemigo con el que peleamos, que es un adversario, que es Satanás, el diablo, que es un contrario, que se opone a las cosas de Dios. Conocemos a los demonios, que son espíritus inteligentes, con voluntad, que tienen una capacidad de personalidad, con emociones, que pueden entrar a la persona y parecer personas cuando no lo son, siendo demonios. Entonces, cuando vemos todo esto, nosotros vamos a empezar a tener victoria. Y esa victoria fue la que Jesús mostró en la cruz. Que Jesús todavía baja de la cruz y desciende al infierno y allá va también a hacer lo que tenía que hacer en el mundo invisible para seguir cumpliendo el propósito. Y la gente ni siquiera sabe muchas veces lo que Jesús hizo en el infierno. Dios. Eso será por una segunda parte. Sí, Dios mío. Esto está bueno, de verdad que sí. Como siempre decimos, que quisiéramos sacar un reloj allá en la eternidad y traerlo aquí, porque cuando se hablan de esos temas, como que uno quisiera seguir escuchando, pero lamentable del caso, estamos en el crono, tenemos un tiempo limitado, pero de verdad que ha sido de gran beneficio. Yo sé que allá en tu casita tú también estás diciendo que no se acabe, pero tenemos que culminar. Por eso te decimos que ponga debajo de los comentarios la palabra que más te impactó, la palabra que más te gustó, y si quiere una tercera parte solamente tiene que pedirla. Así que se despide de ustedes su hermana, su amiga Yesenia Castillo de Lemo y el pastor. Recuerda que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza y derribar todo argumento que se levanta con altivez contra el conocimiento de Dios. Tu hermano pastor Víctor Almanzar, muchas bendiciones. Amén. Esto fue tu zona sobrenatural. Dios te bendiga.